La Biblia dice que fue el llamado que Dios le hizo a Moisés. Moisés, hermanos, era un pastor de ovejas. Bueno, usted sabe la trayectoria de su vida, cómo fue que llegó ahí. No era eso su oficio, no era ese su trabajo. Él estaba estudiando como uno de los hijos de Faraón. Llegó el punto donde, dice la Escritura, tuvo que buscar este trabajo, y empezó tratando con las ovejas. Como todo pastor, como todo buen pastor, tiene una vara, es lo que vamos a pensar un momento en el tiempo que nos corresponde. La Biblia dice que, yo no sé, hermanos, el interés que tuvo Moisés. Llega a la montaña, al monte, corta un palo y prepara su vara. La vara servía para guiar a las ovejas, eso era, hermanos. Por si venía algún enemigo, con eso defendía a las ovejas, y eso era, para eso le servía la vara. No se daba cuenta de lo que tenía en su mano. No sabía lo que tenía en su mano, lo que podía hacer, lo que Dios le había encomendado. Así dice la Escritura. Moisés, tranquilo. Dios lo llama, dice la Escritura, cuando él escuchó la zarza, cuando él vio la zarza que estaba ardiendo, hay una voz: Moisés, Moisés. Él se acerca, hermano, le dice: no te acercas, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y lo llama Dios. Vas a ir, y usted sabe todo lo que Dios le dice a Moisés, que fuese a Faraón, que iba a sacar al pueblo. Moisés no se animaba. Moisés tenía miedo, no sabía lo que tenía. Dios le dice, oiga, a la altura de este verso, Dios le pregunta, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Se quedó viendo, dice: una vara. Esa vara, oiga, hermanos, la vara que tenía Moisés, viene Dios, le dice: échalo. Oiga lo que dice el versículo 20. Aquí vamos a el 4, el versículo 20 dice: entonces Moisés, dice la Escritura, el capítulo 4, el versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno. Volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era una simple vara. Oiga, la Biblia dice, cuando Dios le dice a Moisés, volvemos al principio, cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Muy bien, échalo en el suelo. Échalo. Viene Moisés, tira la vara en el suelo y se convierte en una serpiente, una culebra, una serpiente. Tómalo, le dice Dios de la cola. Lo tomó y se convirtió en una vara. Ya no era simple vara, se vuelve vara de Dios. Ya no era de Moisés. Al principio era una vara de Moisés. Cuando él lo lanza, lo tira, lo vuelve a tomar, ya era la vara de Dios, hermanos. La vara de Dios en la mano de Moisés. Aquí en estos lugares no se va. Vamos a hacer la diferencia de dos lugares. Allá con nosotros, por el área donde venimos nosotros, por el área de Suchitepec, es todo Retaluleu, toda esa parte de ahí. Las personas que tienen una vara, las autoridades que tienen una vara, aquella persona que lleva su vara le hacen bullying. La gente se burla. ¿Sabe qué hace? Cuando van a una comisión, toman la vara y lo llevan escondido para que no se burlen la gente de él. Ahí lo llevan escondido, no lo muestran. Por las partes de allá de Totonicapán, por toda esa parte de Momos, nosotros nos admiramos. Hay un hermano aquí presente. Cuando invitan a esa gente a las reuniones, cuando los invitan a esas personas que tienen sus varas, de una vez colocan una mesa, le ponen un mantel encima, porque ahí los pone, ve, cada persona que viene trae su vara, de una vez así trae su vara y lo coloca sobre la mesa. Qué respeto que tienen a esa vara, fíjese. Le decía, allá con nosotros escondido lo lleva la gente, y comienzan las críticas, pues, por aquel que lleva esa vara.
Allá no, le tiene una gran reverencia porque lleva una vara. ¿Qué significa la vara? Oiga, hermano, ¿de qué nos habla esa vara en la palabra de Dios? Oiga, ¿ya sabía usted que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando usted creyó en Jesucristo, se le fue entregado una vara? ¿Sabía usted eso? Los grandes guerreros, tal vez no vamos a leer todos los textos, los grandes guerreros en la antigüedad, a más de que llevan sus lanzas, a más de que llevan ellos sus flechas, sus arcos, llevan una vara. ¿Sabía usted eso? Los grandes generales, los capitanes, les voy a mostrar en la palabra de Dios, cuando ellos iban a la guerra llevaban una vara con ellos. Llevaban una vara. ¿Qué significa la vara? Oiga, hermanos, ¿por qué Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuál es la razón? Cuando Moisés toma, le dice, esta es vara de Dios. Ya no era una vara común y corriente. No, cuando Moisés lo levanta esa vara, ya era la vara de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa vara? Oigamos cómo dice la palabra de Dios. El libro de Jueces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué nos habla esa vara que Moisés tenía? Jueces, dice la palabra de Dios, en el capítulo que tenemos, es el capítulo 5. Usted sabe todos los milagros, las señales que hizo Moisés con esa vara. Hasta dividió el mar. Ayer estábamos explicando cómo se abrió el mar. Solo ponía la vara en el agua y se convirtió en sangre el agua. Oiga, dice la Escritura, el libro de Jueces, el capítulo que tenemos es el capítulo 5, el verso que vamos a leer es el verso 14, dice la Escritura. De Efraín vinieron radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Vara, mando es autoridad, es poder. Oiga, hermano, eso significa, como dice la palabra de Dios, de Zabulón, los que tenían vara de poder. Oiga, hermano, los que tenían la vara de poder, esa vara de Moisés significaba poder. Oiga, hermano, así significaba poder, así dice la palabra de Dios, ese poder. Oiga, en nosotros es dado, adentro de nosotros hay un poder. Así dice la palabra de Dios. Oiga, lo vamos a mirar por medio de la Escritura, pero me llama la atención. Dependiendo cómo tenemos esa vara nosotros. Sí, cada uno, hermano. ¿Se acuerdan de Moisés? Le voy a explicar otra vez. La Biblia dice, cuando vino el enemigo, cuando Amalec se levantó para pelear contra Israel, Moisés, dice la Escritura, llevó a sus dos compañeros y los llevó al monte, así dice la palabra de Dios. ¿Y qué más llevaba? Y la vara de Dios en su mano. Cuando Moisés levantaba la vara, dice la Escritura, había triunfos. Cuando Moisés levantaba la vara de Dios, había victorias, el enemigo era derrotado, el enemigo retrocedía, no podía estar frente a Israel, porque retrocedía, no podía, la vara de Dios estaba arriba. Moisés tenía la vara de Dios arriba, así dice la palabra de Dios, fíjese. Pero como era humano, ya vio, como era humano, se cansaba. En todo, hermano, hasta hay cansancio. Y cuando él bajaba su mano, Israel era derrotado, Israel retrocedía, Israel se iba para atrás, porque la vara de Dios está abajo, porque la vara de Dios lo tenía abajo. Israel retrocedía. Fíjese, ¿cómo tenemos nosotros esa vara? ¿Cómo tenemos nosotros esa vara de Dios? Ya que se nos dio. Oye, ¿cómo es Dios, hermanos? Ayer explicamos mucho poder. Mucho poder, mucho quiere decir que no se le termina, da y vuelve a dar y da otra vez y da otra vez. Ese es Dios, no se le acaba su poder, tiene mucho poder y a cada uno se nos es dado un poco de poder. Así podemos decir, cada uno, hermana, usted tiene un gran poder de Dios.
está el gran poder de Dios. Está viendo en la palabra de Dios los que habitan, lo que el cristiano posee adentro de él. La Biblia dice que somos templo de Dios y adentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Va y llega y va a ir a sondear los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo va y sondea el pensamiento de Dios y viene y nos transmite a nosotros. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, hermano. Adentro de nosotros está la mente de Cristo. Porque a nosotros se nos es dado ese gran poder. Así dice la Escritura. Oiga cómo eran los guerreros. Solo falta que cuando nosotros vamos a la guerra dejemos esa vara. ¿Cuántos vienen a la guerra y no traen su vara? Así es, hermano. Le estoy explicando los grandes guerreros. Miremos a uno de ellos y luego vamos a ver lo del Nuevo Testamento. Oiga lo que dice la Escritura, el primer libro de Samuel. Oiga este ejemplo en la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, en el capítulo que tenemos, es el capítulo 14. Dice así la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 14. El versículo que vamos a leer es el versículo 27, dice así. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 14, el verso es 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Notemos pues, hermanos, lo que pasa. Este es un gran guerrero, un príncipe. Si hablamos de David, ¿se acuerdan de ese personaje? David era un gran guerrero también, así dice la Biblia. Cuando se enfrentó contra el gigante Goliat, cuando todo un ejército tenía miedo, cuando todo un ejército retrocedía, David se enfrenta ante el gigante. ¿Qué dice el gigante cuando vio a David? Cuando el gigante Goliat se quedó viendo a David, ¿sabe qué le dice? ¿Acaso soy yo perro para que vienes a mí con palo? Le dice. Tomó la vara de Dios insignificante. La vara de Dios lo tomó como un simple palo. Oiga, no sabía que ahí era revestido de poder. Ahí llevaba el gran poder de Dios. Oiga, hermano, eso fue David. Jonatán, ese es otro guerrero. Era un príncipe. Dice la Escritura, se fueron a la guerra. ¿Qué es lo que llevaba? Aparte de su espada, le decía, aparte de su escudo, aparte de todo, llevaba una vara en su mano. ¿Para qué servía esa vara? Dice la palabra de Dios, mientras ellos iban, los hermanos que día estaba escuchando una plática del hermano, decía, estuvimos en el conflicto armado, y una vez da pena, comienzan los hermanos a explicar esto, pasó, esto sucedió. Hay días, decía, que no comíamos nada, a veces solamente un sorbo de agua en el día, decía. Oiga, qué sufrimiento tenían esos guerreros. Ellos iban siguiendo al enemigo, comenzaron a derrotar y el enemigo huyó y van, y de paso que se metieron entre la montaña. Fíjese, y de paso que el enemigo se metió entre la montaña, entre los árboles, y ahí va todo el ejército siguiendo. El gran caudillo, esa vez iba delante de ellos, Jonatán era su nombre. Ya se estaba oscureciendo sus ojos, sus fuerzas se estaban debilitando, ya no podía más, tuvo que echar mano de su vara. Fíjese, saca su vara, lo último para agotar recursos, saca la vara. Dice la palabra de Dios y lo llega a un panal de miel. Y ahora echa esa miel a su boca y sus ojos se aclararon. Oiga pues, hay momentos en la vida del creyente cuando se acaban las fuerzas. Hay momentos cuando al creyente se le termina el ánimo para continuar. Yo no sé qué procesos lleva la vida. Oiga, hermana, hay quienes, tal vez a causa de las aflicciones de la vida,
tal vez una enfermedad, tal vez un problema familiar. Hay problemas, hermanos, en el matrimonio hoy en día. Hoy más que nunca estábamos viendo la palabra de Dios. Ya veo que ahí en la asamblea, bueno, nosotros no somos muchos, pues en la asamblea aproximadamente componemos como unos 100 en comunión, así. Pero muy seguido llegan los hermanos, yo quiero que le den un consejo a mi esposa. Hermano, dice la hermana, fíjese que queremos que hable con mi esposo. Queremos que le dé un consejo. ¿Qué problemas en los matrimonios? Y a causa de ello, muchas hermanas dicen, ya no voy más a la sala. Ya no sigo más ese camino. Oye, hermano, dice la palabra de Dios, hay algo en su mano de ustedes, se llama poder. Así dice la palabra de Dios, esa vara hay que echarle mano. Oiga, hermano, para continuar nuestro camino, oiga, podemos ganar una guerra, pero continúa la lucha, no se termina allí. Es largo el camino, no sabemos el proceso, hasta dónde vamos. Oiga, hermano, cuánto hace falta, quiero decir, para que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Mientras tanto estamos en una guerra continua. Estaba explicando qué día que el enemigo, el diablo, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Él no se conforma, llega una vez, mira, ese creyente está orando, ya no lo voy a tocar. ¿Qué va a hacer? Llega una vez, llega otra vez y llega otra vez. Pero hay en nosotros una vara. Dios nos ha dejado esa vara para poder contrarrestar las fuerzas de ese enemigo, como dice la palabra de Dios. Y Jonatán, oiga, ahora en nuestro tiempo de nosotros, Hechos de los Apóstoles. Oiga pues, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el capítulo que tenemos. Es el capítulo 1, dice así la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo que vamos a leer es el capítulo 1. El verso que vamos a leer es el versículo 7, dice así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta vez el Señor instruyendo a sus apóstoles. Esta vez el Señor instruyendo a los suyos. El Señor Jesucristo, ese tramo que vivieron los apóstoles. Ese tramo que vivieron los apóstoles cuando vieron que el Señor murió en una cruz. Hay una alabanza, hermanos, que cantamos, dice, toda esperanza muerta ya creyeron sepultar con Él. Se terminó la esperanza cuando ellos vieron que el Señor, bueno, fue bajado de la cruz, fue sepultado, cada uno para su casa. Iban tristes, desesperados. Se terminó esa esperanza. El Señor resucita al tercer día. El Señor resucitó, vuelve otra vez. Oiga, esa confianza, esa esperanza. El Señor ha resucitado. Qué alegría, qué felicidad. Otra vez estar con el Maestro, caminar otra vez con el Señor, platicar otra vez con el Señor, convivir otra vez con el Señor. Llega el momento, hermanos, en que el Señor se iba y le dijo que Él se iba a ir. Se quedaron viendo, se fue el Señor. Nunca más ellos, eso era el pensamiento de ellos, porque a ellos les costaba creerle, hermanos. El Señor les dijo antes que iba a morir, les dice que Él iba a morir, que iba a entregar su vida en una cruz, pero que iba a resucitar al tercer día y en tal lugar se iban a encontrar. Les dijo, pero ellos no lo creyeron. Esta vez cuando el Señor se fue, yo no sé cómo se queda el corazón de ellos cuando vieron. Se fue el Señor. Viene una voz, les dice, varones galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? Ese Jesús que ha ido, así va a venir otra vez.
Cuando ellos vieron al Señor, oiga, eso es lo que estamos explicando. Cuando ellos vieron al Señor, aprovecharon, ya se va el Señor. Unas últimas preguntas, Señor. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo va a ser la restauración de Israel? No les toca a ustedes saber eso, pero hay algo que hay para ustedes. Van a recibir poder. Cuando va a venir el Espíritu Santo, eso estaba explicando, ¿ah? Cuando va a venir el Espíritu Santo, van a llenarse de poder. Va a haber un poder adentro de ustedes para poder vencer, para poder ser vencedores, para poder triunfar adentro de ustedes. Ahí está el Espíritu Santo. Oiga, hermano, ese es el poder que hemos recibido cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. No sé cuánto tiempo hace, hermano. ¿Se acuerda? Cuando recibimos al Señor, dice la palabra de Dios, entró ese poder en nosotros. Usted tiene ese poder, hermano. ¿No se ha dado cuenta? ¿No nos hemos dado cuenta que lo que está en nosotros, como le pasó a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés se queda viendo una vara. ¿Qué tienes adentro de ti? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué hay adentro de ti? Adentro de mí está el poder del Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, adentro de él está el Espíritu Santo. Algunas veces, hermano, oigamos pues, volvemos al principio de lo que estaba explicando. El primer rey de Israel, oiga pues, aquel gran hombre, el rey de Israel, no tenía solo uno, tenía un ejército lleno de soldados. Y esos soldados, hermanos, dice la palabra de Dios, oiga, eran ágiles para subir. Si había una cuesta, subían como gacela. Dice la palabra de Dios, sus rostros eran rostros de leones. Así dice la Biblia, devoraban al enemigo. Y oiga, dice la palabra de Dios, ponían maniobrar la espada con la derecha como con la izquierda. Tiraban la onda, así como tiraban con la derecha, así tiraban con la izquierda. ¿Y sabe qué ponían ellos cuando hacían la práctica? Se arrancaba un cabello y lo ponían. Y tomaban la piedra, tiraban con la mano derecha, rompían el cabello. Y si agarraban con la mano izquierda, tiraban y rompían el cabello. A diferencia de nosotros, les decía, si de aquí ve hasta allá, ponen un cabello, ni el cabello miramos, mucho menos le vamos a pegar. ¿Ya vio? ¿Qué tipo de soldados eran? Cuando se paró el gigante Goliat, todos retrocedieron. Todos huyeron, hermano. Hay miedo. ¿Qué será? No sabían, hermanos. No llevaban la vara con ellos. Solamente David sale al frente, oiga, porque él llevaba la vara de Dios en su mano. Terminemos la carta a los Efesios en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: nuestros problemas se vuelven enemigos de nosotros como grandes gigantes, invencibles. Así lo miramos nosotros. Efesios, dice la Escritura, capítulo que tenemos es el capítulo 3. Dice la palabra de Dios de esta manera. La carta le escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, el versículo que vamos a leer es el versículo 20, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, oiga esta palabra, según el poder que actúa en nosotros. Eso ya va a depender de nosotros. Dos cosas estábamos explicando, ¿va? Así en lo material le decía a las personas de allá, de esa parte de Totonicapán, nosotros lo hemos visto cuando se celebran conferencias, llegan las personas en fila, llegan bien ordenados, hasta trajeados, llevan sus varas con ellos. Llegan, les colocan una mesa y ahí ponen todas sus varas. Qué reverencia, qué respeto tienen. Por la parte de allá, escondido lo llevan. ¿Cómo tenemos la vara de Dios nosotros? Lo tenemos como Moisés. Cuando Moisés levantaba la vara, dice la palabra de Dios, había triunfos, había victoria. Pero cuando lo bajaba, también había bajas, también había derrotas. Va a depender de nosotros. Ya se nos dio, oiga hermano, Dios nos ha dado ese poder. Así dice la palabra de Dios. Estamos viendo según el poder que actúa en nosotros.
Ya va a depender de nosotros cómo vamos a manejar ese gran poder de Dios. Oiga, hermano, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo él. Si vamos a hablar así con los hermanos, ya vio cuántos hermanos, mayormente en la juventud, hay propósitos, hay anhelos, hermano, joven. Adentro de usted hay un poder, hermano. No sé cuántos años tiene en comunión, está pidiendo himno en la reunión. No me animo, ¿ya vio? Ya está predicando, hermano. Yo tengo 10 años, estar en comunidad, está predicando. Da pena. Si adentro de usted hay un poder, oiga, si adentro de usted está ese poder, oiga, hermana, lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces estamos viendo, mayormente en las hermanas se mira eso, se hace al revés. Viene un problema, ¿qué dice la hermana? Mejor ya no voy a la sala. ¿Cree usted que por ya no llegar a la sala se va a solucionar su problema? ¿Cree usted con que ya no va a perseverar, va a arreglar su asunto? No, hermano, se va a empeorar. Oiga, lejos de acercarse más a Dios, lejos de decir esto me hace acercar más a Dios. ¿Qué día estábamos explicando el problema de Ana? Ana tenía un gran problema, la irritaban, la humillaban. ¿Qué problemas que tenía? ¿Qué hizo ella? Se fue a Dios. Oiga, los problemas, mayormente nuestras hermanas, dice la Escritura, son como a vasos más frágiles, lloran. ¿Qué hacen? Dejan de comer. Ana ya no comía. Ana ya no comía, oiga, hermano. Cuando se le alumbró, llega al templo y le va a ir a orar a Dios. Le dice: Señor, si mirares la aflicción de tu sierva y me concedieres un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Solo con esto que fue a decir, llega a la casa a comer feliz. Esa carga lo toma y lo deja a los pies del Señor, y ella vive feliz, tranquila. 7 niños le concedió Dios. Fíjese cómo se solucionan los problemas, llegando a los pies del Señor. Ahí, oiga, hermano, es cuando echamos mano a ese gran poder. Dice la palabra de Dios. Oiga, en este mensaje vemos un poco. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué hay adentro de ti? Una pregunta nos hace el Espíritu Santo. ¿Qué tienes adentro de ti? ¿Eres verdadero cristiano? ¿Eres verdadera cristiana? Adentro de ti está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, oiga, es el que va a sondear el pensamiento de Dios y nos los transmite a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y hay un poder de Dios adentro de nosotros. Esta mañana damos gracias a Dios por su palabra que nos ha concedido. Él quiera bendecirlo en nuestros corazones.